Son las 4 de la tarde en Madrid, las 10:30 de la mañana en Caracas, Venezuela, y esto es El color del dinero. Mil millones de barriles de petróleo. El consumo español para los próximos 25 años y el 10% del consumo español para los próximos 25 años. Eso es lo que más o menos los expertos creen que hay en el subsuelo oceánico entre las Canarias y Marruecos y la costa africana. Pues bien, a pesar de esa riqueza que está esperando ahí a ser explotada y que ahorraría a nuestro país en torno a 25-30 mil millones de euros, a pesar de eso, parece que hay mucha gente, especialmente en las Islas Canarias, que sería la región más favorecida por su explotación. Hay gente que está en contra de que se saque esa riqueza que la tierra nos regala. Y digo nos regala porque el petróleo estaba ahí y si no lo sacamos nosotros, lo sacarán otros. Es decir, no se trata de que el petróleo lo saquemos nosotros o se quede ahí, sino que o lo saca España, o lo saca Marruecos, o lo sacan ambos, o lo saca solo Marruecos, que es lo que está haciendo ahora mismo, porque en el mes de octubre, si mal no recuerdo, se encontró una compañía extranjera, anglo-turca, encontró petróleo a 200 kilómetros de la isla de Lanzarote. Y parece ser que quiere ponerse a sacarlo, a extraerlo lo antes posible. Entonces, al margen de la demagogia ecologista, al margen del regionalismo, del nacionalismo que exhiben algunos dirigentes canarios, al margen de todo lo que se ha enmierdado este debate, el hecho es que creo que se debe hablar de manera desapasionada sobre lo que hay en Canarias y si se debe o no se debe sacar. Mi opinión personal es que se sacará si el mercado dice que se saque, es decir, si es rentable, que podría suceder que no lo fuese, en el caso de que el petróleo siga bajando de precio, y entonces no habría ningún problema. Ahora, si es rentable, lo suyo es que se explote, con todas las medidas de seguridad, que por cierto en Europa son muy exigentes. Las explotaciones petroleras españolas, tanto en Escocia, en el Mar del Norte en general, como en Noruega, son muy exigentes los pozos en profundidad, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, pero que se extraiga ese petróleo porque es una riqueza que está ahí y nos vendría bien a todos, especialmente a los canarios, que es la comunidad autónoma española con más desempleo y que tiene una economía menos diversificada. Los mismos que se quejaban de que había menos turistas ahora dicen que quieren dedicarse en exclusiva al turismo. Hoy en El color del dinero vamos a hablar de esto y de unas cuantas cosas más. Bienvenidos. Nos acompaña en el estudio Diego de la Cruz, que le tengo aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes. Buenos días de Caracas. Tú sabes que Caracas es la única ciudad, yo creo que del mundo, no sé, de América desde luego, que tiene un medio uso. Es decir, que es y media cuando en el resto del mundo es en punto. Lo he dado hoy y aquí son las 4 y son las 10:30 cuando deberían ser o las 10 o las 11, pero Hugo Chávez decidió que eso no podía ser y les ha dejado a los venezolanos ahí en mitad de ningún sitio, y no solo en el término horario, sino también en prácticamente todos los aspectos, ¿no? Si te parece, esto luego se lo planteamos porque tenía entendido que hoy desde el más allá teníamos conexión telefónica con Hugo. El señor Chávez, ¿no? Sí. Muy bien. Pues sí, luego vamos a entrar, hemos hablado con el pajarito, que el pajarito no es Absolutexe, el grifo ese que pone, sino el pajarito es el pajarito de Maduro. Bueno, pues ya sabes de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Diego? Efectivamente. Y espero que te hayas hecho los deberes y te lo hayas traído sin preparar, ya sabes que sería lo suyo. Y que te pongas los cascos de una puñetera vez, que esto es la radio, que no es la televisión, que hay que estar con cascos. Mira, Espi, ponte los cascos y así te escuchas. Venga, te escucho yo mejor, te escuchan mejor los oyentes, etcétera. Cuando entras en un estudio de radio y ves que hay unos cascos puestos en la mesa, no están ahí de adorno, están para que uno se los ponga. Oye, pues la verdad, efectivamente, no hay que prepararlo en exceso, pero sí desde luego tener algunas cifras de referencia. Y lo más impactante es que si echamos la vista atrás y pensamos en los últimos 20 años, en España no es que no se han estado haciendo prospecciones para buscar petróleo y gas, sino que se han hecho
y se han hecho casi 700, de las cuales cerca de unas 300 han sido en alta mar. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación aislada, que de repente en España estamos estudiando si hay petróleo, no. 700 veces se ha hecho en los últimos 20 años, 300 se ha hecho en alta mar, y solamente en aquellos casos en los que hay interés político de crear algún tipo de controversia, es el caso de Canarias, se levanta este revuelo, porque ahora mismo se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de hacer algo parecido en el País Vasco, y allí no ha habido ningún problema. Bueno, voy más lejos. En España ya hay una plataforma offshore que se llama Casablanca, que está en el delta del Ebro, delante, creo que es a 40 kilómetros. Estos yacimientos están más lejos todavía, están como a 60-80 kilómetros. Hay otra plataforma de gas en el Golfo de Cádiz, en la costa de Huelva, se llama Poseidón. Hay además explotaciones petrolíferas ya muy antiguas en la provincia de Burgos. Se pueden ver, parece aquello Texas, ¿no? Unos pozos de estos hidráulicos, sí, de martillo, ¿no? Parece la película esta de James Dean gigante, ¿no? Cuando uno va por allí con la moto. Sí. Bueno, es decir, que no es la primera vez que se explotan hidrocarburos en España. Pocos, porque hemos tenido la desgracia que nuestro subsuelo no los hubiese. O la bendición. O la bendición, sí. Yo casi te diría que la bendición, porque imagínate qué políticos hubiéramos alumbrado, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, para que no digan los oyentes que aquí se ponen dos castellanazos, asumiendo que Diego es de Galicia, pero bueno, dos godos se ponen aquí a hablar de las cosas que suceden en Canarias, pues hemos metido un canario que se llama Antonio Salazar y que es un monstruo de tiempos remotos. Antonio. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Antonio es canario, no es exactamente ni de Lanzarote ni de Fuerteventura, es de Tenerife, pero lo mismo da que me da lo mismo, es decir, probablemente tienen las ideas bastante más claras en Tenerife de lo que puedan tenerlo por lo menos en Lanzarote, que es donde estuve este verano pasado, y había una cantidad de propaganda horrorosa en contra de las prospecciones. Publicidad abrumadora, que además, sabes, toda financiada con dinero público, así que un tema muy, muy interesante lo de Lanzarote. Este verano, al llegar al aeropuerto, bueno, fui este verano por la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, que se hace allí todos los años, en Puerto del Carmen. Entonces, llegamos allá al aeropuerto y vinieron un par de extranjeros y vieron las pintadas inmensas en una caseta a la salida del aeropuerto que ponía no a las prospecciones con un pozo de petróleo tachado. Y nos preguntaron, ¿pero eso qué es? Digo, no, pues que hay posibilidad de que haya petróleo ahí enfrente. Y los de aquí no quieren sacarlo. No se lo podían creer, decían. Pero no me habéis dicho en el avión cuando veníamos de Madrid que estos tíos tienen el 30% de desempleo. Sí, pues no lo entendían. Iban cavilando, pero ¿cómo es eso posible? En serio, Antonio, tú eres canario. A ver, di algo a favor de tus paisanos. ¿Cómo puede ser? Es casi imposible decir algo en favor. Bueno, primero habría que decir que quien hoy más se opone no tuvo siempre esa posición, en referencia, por ejemplo, al presidente del gobierno de Canarias y al vicepresidente del gobierno de Canarias. En Canarias gobierna una coalición entre los nacionalistas y los socialistas, y antes, en plena campaña, el vicepresidente, que es socialista, José Miguel Pérez, llegó a decir que de existir petróleo había que sacarlo con los ojos cerrados, que era lo que uno entendía lógico, ¿no? A mí explicar estas cosas no es sencillo. Me ha pasado otras veces que te encuentras con amigos que no viven aquí y eres tú el que tienes que aclarar por qué estás a favor de extraer petróleo, que es una actividad rutinaria donde quiera que está, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues a ese nivel hemos llegado a Canarias, que es el gran mérito, a mi juicio, de Paulino Rivero y toda su banda, que es haber invertido el sentido común, ¿no? Porque lo que aquí se vende, aquí en la península se vende, es que poco menos que van a estar los turistas tirados tranquilamente en la playa, allí en Fuerteventura, y lo que se van a encontrar es una plataforma petrolífera poco menos que a 100 o 200 metros, ¿no? Y la propaganda... A la altura de las boyas, ¿no? Sí, la propaganda la pintan así, dices, bueno, sí, claro, si vais a montar una plataforma adelante, pues casi mejor nos quedamos con el turismo, pero no es así, por lo visto esto está como a 60 kilómetros mar adentro, que no se ve desde la costa. Sí, efectivamente, es mar adentro, y no solo eso, sino que además se plantea siempre en términos excluyentes. Es o turismo o petróleo. Es o petróleo o energías alternativas. Entonces, claro, así es muy difícil avanzar en ningún debate, porque como te puedes imaginar, estás siempre atrapado en una dicotomía de la que no te puedes mover. Y ese es el problema de Canarias en este momento, ¿no? Decías lo del 30% de paro, pero es que no hay un solo indicador que nos coloque a la cabeza de nada. Y en esas circunstancias parece que los que tenemos que aclarar por qué queremos aumentar, diversificar la economía, aumentar la riqueza
y sobre todo ver de qué manera podemos pegarle un bocado de verdad al petróleo en el supuesto de que exista, ¿no? Para que, digamos, sus beneficios permeen al mayor número posible de canarios, somos los que tenemos que estar dando explicaciones, ¿eh? Este es un debate que yo no sé si en la península se puede seguir con la intensidad con la que se vive aquí, que genera conflicto, pero conflicto incluso familiar, donde en cualquier discusión inmediatamente sale el asunto y es de claros y oscuros, no hay término medio, ¿eh? Bueno, aquí la cosa no ha llegado a tanto, pero sí, se habla continuamente y hay discusiones muy acaloradas, porque, claro, por un lado tienes una maquinaria propagandística por parte de la izquierda, aquí llega más propiamente de los ecologistas, ¿no?, del gobierno canario, de que poco menos que eso va a ser lo del Deepwater Horizon, aquella fuga que hubo en el Golfo de México, ¿no?, y que íbamos a destrozar las islas y tal y cual. Claro, por las mismas y aplicando ese tipo de principio, no se podría hacer ninguna actividad económica. Es decir, cualquier cosa, claro, no se puede hacer ni canales de riego, ¿no? Porque claro, es que usted tiene que talar un bosque para plantar patatas, ¿no? O plantar maíz. Es decir, el ser humano, la civilización humana implica ciertas externalidades. Entre ellas, pues bueno, tener que afectar al paisaje, ¿no? No sé. Claro, y en este supuesto, incluso en la fase en la que estamos, mira que se ha insistido en la improbabilidad, ¿no?, de que pueda ocurrir una externalidad, pero la externalidad precisamente lo que debemos hacer es ver cómo la resolvemos, y eso se resuelve pues en la parte que es asegurable vía seguro y la que no, sobre todo la expectativa para que los canarios veamos que en el futuro no hay que salir de aquí. Es que la situación de Canarias es tal en este momento que uno a veces bromea con estas cosas, ¿no?, de que solo hay dos tipos de salida, o por mar o por aire, porque no hay más. Es decir, Canarias en este momento efectivamente tiene un sector turístico espectacular, con un funcionamiento impresionante, en su mejor momento de los últimos, de su historia, porque estamos este año a punto de cerrarlo con 13 o 14 millones de turistas, y una tasa de desempleo del 32%. Es que ni una broma, es que no puede crecer más, ¿no? Porque no puede haber un único... Una cosa, sector. Bueno, tenemos a Miquel Rosselló también. Miquel no es canario, es de Mallorca, como si lo fuera. Pero vive allí, es un canario a adopción. Vive, eso sí, en la isla de Gran Canaria, no en la de Tenerife. Buenas, Miquel. Buenas Tú tardes, normalmente entras en la parte final del programa, pero hoy por el tema que se trata, y como sabemos por que cercanía, ¿no? Claro, estás especialmente quemado con eso y te llevan los demonios. Pues, claro. Bueno, más que quemado, estoy un poco decepcionado, Fernando, ¿eh? Tengo que contarte que a mediados de octubre se anunciaba una gran manifestación en contra, ¿no? Entonces yo pensé, tengo que ir a echar unas fotos a ver todo el perroflautaje que va a estar por ahí. Yo soy estudioso del perroflautismo canario, ¿eh? Es alumno aventajado, Miquel. En mis visitas al archipiélago los he visto. Son, eso sí, un poquitín más tranquilos que los de aquí, que los madrileños. Efectivamente, yo quedé desilusionado porque tanto dinero público como se está invirtiendo en la propaganda, en la demagogia, que incluso se pagaron autobuses desde ciertos ayuntamientos para acudir a la manifestación, el ambiente era casi poca gente, había muchísima más gente, era al lado de la playa de las Canteras, que es una playa fantástica urbana que hay aquí en Las Palmas, algo espectacular, estaba llenísimo de turistas y de gente tomando el sol, jugando a la pelota, hacía un día espectacular además, y al lado la manifestación, unas banderas pues de la Segunda República y demás, y las manos negras, pero el ambiente era un poco... Yo quedé desilusionado porque me esperaba algo más. Claro, y luego hay otra cosa. Vamos a ver, yo estuve leyendo el otro día que lo que decían los antiprospecciones, porque no es ni sacarlo, es que primero hay que ver si hay realmente petróleo, que es lo que está haciendo Repsol ahora mismo. Decían que lo que ellos apuestan es por un modelo renovable y que quieren que las islas sean renovables. Entonces me fui a mirar los datos. Dije, a ver, cuánta de toda la energía que se consume en Canarias, qué parte es de la energía eléctrica, ¿eh? No estoy hablando del resto. Bueno, pues resulta que algo así como el 30% de la energía eléctrica en Canarias se genera todavía hoy con fuel. Sí. Es decir, con fuel oil, petróleo, más luego a eso habría que sumarle lo que consumen los barcos que llegan hasta Canarias, lo que consumen los aviones que llegan hasta Canarias, lo que consumen los propios canarios conduciendo, en fin, las calderas que haya de gasoil por todas las islas.
En fin, que no sé si lo de ser renovable bien, pero en el año 2100, porque hoy por hoy la cosa yo no la veo. Necesita petróleo el archipiélago para funcionar, derivados del petróleo. Fíjate, Fernando, Diego, Miquel, Canarias, por sus condiciones, y además en su día fue casi pionera en el tema de este tipo de energía, pero empezaron a convocarse los primeros concursos y uno medio bromea con el tema, pero es muy poco de broma, ¿no? Que es que aquí hasta las energías limpias las ensuciaron, porque fueron concursos que terminaron en los juzgados con incluso detenciones y demás por lo de siempre, ¿no? Porque algunos amiguetes muy espabilados se hicieron con las concesiones administrativas. Y eso paralizó cualquier concurso posterior, es decir, que cuando el gobierno se pone a presumir de su apuesta por las renovables, si uno echa la vista para atrás, el éxito es perfectamente descriptible. Claro, se lo llevaron, como diría, al petróleo se le conocen también como crudo. Bueno, pues esto sí que se lo llevaron crudo, pero muy crudo. Una cosita, a ver, tenemos WhatsApp, la gente lo está metiendo, se ve que ya lo tienen apuntado, lo recuerdo, es el 636-689-184, ¿vale? Nos están ya pasando cosas y que nos escriben desde distintas partes de España y el extranjero. Uno nos pide que traigamos aquí a Pepe García Domínguez. Yo le traigo, lo que no creo es que él quiera venir, pero bueno, claro, total, para que le ganemos la discusión, pues tampoco es plan, ¿no? Hay un tema, cuando se plantea la discusión, sea con quien sea, que es efectivamente el del turismo, ¿no? Sería importante echar un vistazo al importante número de países que tienen explotaciones petroleras en alta mar y que tienen al mismo tiempo un turismo, un sector turístico parecido al de Canarias. En muchos países del Caribe nos encontramos con plataformas petrolíferas que están en alta mar. En Italia, por ejemplo, hay 100 plataformas en las costas de Sicilia y del Adriático. Más en California. En California, efectivamente. Y además en California, que yo he estado, por ejemplo, en Newport Beach, donde tienes, de verdad, que ahí sí que tienes la plataforma delante, en Huntington Beach, en todas estas zonas que están entre Los Ángeles y San Diego. Ahí sí que estás literalmente en la playa y estás viendo la plataforma a la altura de las boyas, porque está a 3 kilómetros. Lo podría entender alguna queja desde el punto de vista de la, contaminación visual, pero es que en el caso de Canarias hablamos de 60 kilómetros. Pero hay más, ¿eh? En el Algarve portugués hay plataformas petroleras en alta mar. En Noruega, uno de los pulmones ecológicos de Europa, hay explotaciones petroleras en todas en partes. alta mar. El lago de Maracaibo es una plataforma petrolera. Efectivamente. Es decir, lo que te comentaba de las externalidades de la civilización. Eso es. Si necesitas, por llevarlo a la lengua común, para hacer una tortilla tienes que romper los algunos huevos. huevos. Si no, no te comes la tortilla. Y aún así, por ejemplo, si tú te coges la lista de los países con costa, vamos a obviar a los que no tienen porque no para poder hacer una comparación. Los países costeros que están en la cabeza del índice de desempeño medioambiental, es decir, los países que menos contaminan, que mejor conservan el medio ambiente y demás, tienes muchos países con plataformas petroleras en alta mar: Australia, Noruega, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, ahora Islandia, por ejemplo, otro país muy verde en el cual están desarrollando plataformas en alta mar. Por lo tanto, no tiene por qué afectar. Está a 12 kilómetros de los 50 kilómetros que separan a Canarias de sus zonas de protección, o sea que de facto hablamos de un mínimo de 60 kilómetros y de que distancia. A los contribuyentes canarios no les va a costar un céntimo, porque estos son prospecciones que está haciendo una compañía petrolera privada que se llama Repsol, y que en el caso de que no encuentren petróleo o encuentren petróleo no recuperable, pues se la tendrá que ver en su consejo de administración el presidente y con la junta de accionistas. Es decir, oiga, ustedes se metieron en una quimera allí en el Banco Sahariano, pero entre tanto no cuestan nada. Otra cosa sería que se lo estuvieran detrayendo a la fuerza a nosotros o a los canarios, ¿no? De mira, para ver si se puede sacar, como el caso de Venezuela, donde la explotación es estatal. Aquí no es. Lo único es que le caso. está costando dinero a los canarios, y esto nos lo pueden contar Antonio y Miquel, que ya lo están haciendo, es la campaña con fondos públicos que está entrometiéndose en un proceso totalmente legal que ha superado ya 7 recursos ante el Tribunal Supremo y acaba de superar uno más ante la justicia canaria, y que por lo tanto estás hablando de un proceso de toda legalidad, de unas concesiones que ya están ahí, y como decís, se está usando el dinero de los canarios para impedir una actividad totalmente legal y que además, como decimos, es beneficiosa. Sí. Para que te hagas una idea hasta qué punto puede llegar esto, el gobierno de Canarias, a través de la televisión canaria también en su día fue pionera en el modelo que utilizaba, porque no es una gestión pública directa, o no toda, sino la inmensa mayoría de su programación se adjudica a compañías terceras, ¿no? Bueno, pues aquí la programación informativa, el grueso del contrato
de la televisión pública lo tiene una sociedad en la que participan 2 periódicos, uno en cada provincia, que son precisamente los abanderados de la pelea antipetrolera. Es decir, es la televisión pública, la radio pública, 2 periódicos, uno en cada provincia, y luego, bueno, yo es que tengo la impresión de que es un discurso que compra muy fácilmente buena parte del periodismo canario y la desproporción que hay entre quienes están a favor básicamente en el periodismo y quienes en contra, aparte de estas cuestiones que decíamos, inducidas por el gobierno y de la manera en que interfieren los medios de comunicación, bueno, es apabullante, ¿no? A mí, Antonio, una cosa, a mí me comentaba este verano en Lanzarote un canario que vino como alumno a la universidad, que él temía que lo que había detrás de la agenda oculta de toda esta historia antiprospecciones era básicamente un programa o un proyecto independentista, ahora que está tan en boga, es decir, separar a las Canarias del resto del país y automáticamente cambiar de opinión y explotar el yacimiento y convertir aquello en una república al estilo venezolano. Es decir, atada al pozo de petróleo, clientelizada al máximo. Y bueno, teniendo en cuenta las relaciones históricas y culturales que hay entre Canarias y Venezuela, a mí se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Dije, bueno, porque ahí sí que tiene posibilidades. Claro, imagínate una cleptocracia montada subida encima de un pozo de petróleo. Claro, el problema es que esa es una visión que efectivamente puede haber tenido algún sector de Coalición Canaria. Coalición Canaria no es una formación especialmente homogénea, ¿no?, ideológicamente. Entonces, efectivamente, ahí conviven partidos de corte insularista, que esto para entenderlo bien hay que vivir en Canarias y ver hasta qué punto de ridiculez puede llegar, ¿no? Partidos de corte insularista con otros nacionalistas, luego dentro de los nacionalistas algunos que vienen de izquierda asamblearia, que se integraron en la coalición, algunos que eran, el grueso, por ejemplo, en la isla de Tenerife viene de gente que no se integró en su día en Alianza Popular después de la ruptura de la UCD. Es que todo esto hay que entenderlo bien para que te hagas una idea, ¿no? O para que se hagan una idea los oyentes. El problema con esto es que hay una parte de coalición que efectivamente en su fuero interno albergan esa idea que tú dices, pero no creo que sean los mayoritarios, de gente que cree que efectivamente podrían financiar una independencia con los recursos del petróleo. Pero el arranque del cambio de posición, por ejemplo, de Paulino Rivero, fue mucho más prosaico, que era, él pretendía ser de nuevo el candidato de Coalición Canaria y en un proceso de elección interna del partido necesitaba contar con los apoyos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Sí. Y esos apoyos él entendió siempre que solo los conseguiría teniendo una firme oposición a las prospecciones. Y de ahí ha montado todo el jaleo que luego ya una vez subido en la ola, lo que no ha sabido nunca es descabalgarse de ella. A ver, cuando se descubre una fuente de riqueza inesperada en algún lugar del mundo, siempre ha sucedido así, los más favorables a explotar esa fuente de riqueza son los cercanos, los que más cercanos van a estar a la fuente, ¿no? Pongo el ejemplo de Eurovegas, aquí en Madrid, que al final no salió. Lo que había en el sur de Madrid, que es donde se iba a colocar aquel complejo, era auténtico entusiasmo. Un auténtico entusiasmo. Hablabas con gente de Alcorcón, de Leganés, de Getafe y te decía, se mandaron 10.000 currículums a un ayuntamiento que no tenía nada que ver con aquí va a desaparecer el desempleo y tal. En cambio allí, en Lanzarote y Fuerteventura, que serían las que recibirían de primero el golpe de prosperidad, es al contrario. Fíjate que Diego acaba de dar un dato en el que no había reparado, pero estoy casi por suscribir, en el sentido de que creo que no ha habido ni un solo currículum que se haya enviado al Cabildo de Lanzarote o al Cabildo de Fuerteventura para trabajar en Repsol. O sea que imagínate hasta qué punto está distorsionado la visión del tema, ¿no? Sí, y eso claro, son las élites políticas de estas islas, que por lo demás son islas muy cosmopolitas, no hay más que ir a pasar una semana a Fuerteventura y verlo. Tienen no población de todas partes de España, sino de todas partes de Europa, ¿no? Y islas bastante dinámicas desde el punto de vista económico. Es que tienen hoteles, un aeropuerto muy activo, buenas carreteras, etcétera. Es decir, que no es un lugar, no es la España profunda, ni muchísimo menos. Y que tengan cosmopolitas y no son ajenas al mundo de las prospecciones. De hecho, ahora mismo, en el puerto de Las Palmas, hay 6 estaciones de prospecciones que se están llevando a cabo el mantenimiento, que en el puerto de Las Palmas es pionero y tiene mucha gente trabajando en eso, grandes especialistas, que no es algo que se encuentre en cualquier puerto. Pero atención a lo que está contando Miquel. O sea, es decir, es que son 6. Y eso ya está en funcionamiento. Bueno, es una contradicción son plataformas que se ven directamente. Sí, se ven en el puerto de la luz, es cierto. Es una contradicción más a sumar, porque otra de las tácticas
clásicas de la izquierda canaria siempre era decir que había mucho hotel y que había que cerrarlos y que había que moratorias urbanísticas. Nosotros tenemos desde el año 99 una moratoria que se ha renovado 2 veces, pero cuidado, porque siendo cierto que venía de organizaciones de izquierda, ese discurso lo compró, esa mercancía averiada, el Partido Socialista como natural, pero que estaba en la oposición, el gobierno que formaba Coalición Canaria y el Partido Popular, que es corresponsable de la primera moratoria turística de Canarias. ¿Cómo? Sí. La primera moratoria turística de Canarias en el año 99 contó con el apoyo entusiasta del Partido Popular. Y esto es verdad que posteriormente han intentado, luego se ha renovado la moratoria 2 veces, ¿no? Sí. Ya en las otras 2 veces, ahora con la segunda creo que no, en la tercera estaban en contra, ¿no? En la segunda no lo recuerdo bien, pero con la primera moratoria el apoyo del Partido Popular fue explícito. Y además es explícito porque si no, no gobiernan. Entonces en Canarias el PP tiene 2 discursos, uno cuando está en la oposición y otro en el gobierno. En la oposición se oponen a todo. No quieren moratoria, no querían televisión pública, no querían policía autonómica, no querían radio autonómica. Cuando llegan al gobierno, todo esto que tiene Canarias y que tiene las consecuencias que tiene, por eso yo no me fío mucho que las cosas cambien con el PP en el gobierno. O sea, todo el mundo va, Antonio, con 2 discursos. Es decir, bueno, el PP es un clásico con eso. Coalición Canaria y el PSOE contra las prospecciones cuando están en contra antes. Partido Popular, como dices, también dando bandazos con el tema turístico. Es decir, el panorama político que tenéis, pues casi se antoja ridículo. Claro, no, pero cuando te dicen islas afortunadas, pues claro, será afortunado en todo menos en la clase política que les ha tocado. Mira, y somos afortunados sencillamente porque tenemos un clima que es una bendición, que es lo único que ellos no pueden tocar, porque si no ya... Por suerte. Eso me recuerda aquello que decía, si la arena del desierto la nacionalizásemos empezaría a escasear. Pues yo creo que en Canarias dejaría de lucir el sol si nacionalizásemos el clima. Oye, ni Antonio, Miquel, no os vayáis porque nos vamos un momento a la publicidad y volvemos en 3 minutos. Con un invitado. A vosotros 2 os persigo, pero os persigo físicamente, como os vayáis, ¿vale? A 1:30 en punto, y 30 en punto estamos de vuelta. El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. El dato. $59,85. Eso es lo que valía el barril de petróleo WTI ayer en el mercado. $59,85, que es un precio de risa si lo comparamos con como estaba en junio, que estaba a más de $100. Bien, digo esto... 115. A 115, sí, estaba en junio, por ahí. Digo esto porque, claro, vamos a ver, a $60 el barril, muchísimas explotaciones actuales se van a quedar sin viabilidad. Eso es un hecho. Es más, muy probablemente... Lo que buscan los saudíes es eso, es bajar el petróleo hasta quebrar todas las empresas que se dedican hoy a extraerlo de manera no convencional, como mediante fracturación. Al revés etcétera. que en los 70. Exacto. Antes en los 70 se manipuló la oferta para disparar el precio y ahora se manipula la oferta para desplomarlo y que no sean rentables. Claro, entonces es una lógica económica que muchos no han entendido, pero es así. Es decir, vamos a ver si lo que hizo posible las nuevas tecnologías petroleras fue un precio muy alto durante mucho tiempo, pues bien, bajemos el precio hasta que terminemos de quebrar toda esa estructura de extracción de arenas. Pero salimos ganando. Siempre vamos a salir ganando. Porque nunca va a poder subir tanto, al menos vía manipulación nunca va a poder subir tanto, porque siempre va a estar ahí esa amenaza del fracking, que es lo que lo ha llevado para abajo. Eso desde luego. Vamos a ver, la pregunta, claro, he traído este dato hoy porque habíamos hecho el programa monográfico sobre el petróleo en las Canarias, ¿no? Las pozos de las Canarias no son no convencionales,
pues no es petróleo de fracturación, ni arenas bituminosas, ni nada que se le parezca. Es petróleo normal de oceánico, del fondo del océano. No es una tecnología, digamos, es una tecnología muy sofisticada, porque el petróleo en Canarias se quiere encontrar a unos 1000 metros de profundidad, es decir, tiene que atravesar primero 1000 metros de océano, y luego está las bolsas. Los geólogos han calculado que estarán a unos 2000, 3000 metros de profundidad real desde el nivel del mar. Entonces, tampoco es lo mismo que pegar un martillazo al suelo y que te salga el chorro, ¿no? Sí, cuesta llegar hasta ahí. Los pozos tienen 3 nombres que no sé por qué, pero me suponía que a ti te harían gracia, Me han ¿no? hecho el chirimoyas. Hay uno que se llama chirimoyas, ¿sabía? Hay uno que se llama plátano, pero yo lo hubiese llamado, que es que esto se ve que los ingenieros no tienen sentido del humor, pues yo lo hubiese llamado banana, porque como el espectáculo que están dando en Canarias es de República Bananera. Entonces el sector banana. Para hablar de esto, bueno, seguimos teniendo ahí, si no se han ido. Antonio, ¿estás ahí? Estamos. Vale. Estamos. Bueno, entonces esa es una pregunta que yo me vengo haciendo desde que empezó a caer el petróleo, era cosa un mes, ¿no? Oye, ¿y si ahora mismo, después de todo lo que se ha hablado, de tantos años de litigios, resulta que no va a ser rentable? Y Repsol dice que se ha acabado, que tienen ahí a un barco que les cuesta un congo cada día tenerlo y que no... examinando, y al final nada, ¿no? Y luego todas las manifestaciones que han montado ahí en Las Palmas y en Tenerife, al final se van a quedar en agua de borrajas, ¿no? Entonces, tenemos también a John Muller, que, bueno, John Muller, estoy por poner unos tambores, porque John es maestro entre maestros. John era hasta hace no mucho subdirector del Mundo, y hoy es probablemente el periodista económico que yo sigo con más delectación. Todas las mañanas es difícil hay que leer seguir a un periodista económico, porque por lo general suelen ser todos unos indocumentados entre nosotros. Y pues no, John Muller no lo es. John, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Qué generoso eres. Muy buenas tardes. No generoso, digo la verdad como es. ¿Vale? Bueno, ¿Has visto que entre vuestra presentación me ha dado tiempo a ir a ponerme un gin tonic y venir. Oye, yo no sé si has leído hoy en Expansión, y que es de tu antigua casa, un reportaje que lleva bastante bien hecho, con muy buenos gráficos, porque en la prensa ahora se trabaja bastante el tema este de los gráficos, porque han descubierto que la gente prefiere mirar que leer, lo cual no es tarde, ¿no? Lo lleva un redactor que se llama David Page, que es si seguirán siendo rentables. Según las investigaciones que ha hecho Page, sí, van a seguir siendo rentables. Da varias razones. La primera es que, los de Repsol dicen que hasta los $50 más o menos es rentable sin problemas. Y la segunda, que a mí me convence mucho más, es el hecho de que estos pozos, cuando estén en operación, será para 2018-2019, y Dios sabe qué precio tendrá el petróleo entonces, ¿no? Correcto. Bueno, es que lo que no sabemos es qué tan sostenible es esta bajada del precio del crudo, ¿no? Bueno, a mí, Dani Lacalle, que es un gran experto y que le conocéis, no sé si a lo mejor le habéis invitado algún día a la radio, pero Dani me decía hace nada, me dice, John, esto es porque es un ajuste de mercado, que van a por los del fracking y tal, lo que habéis explicado, ¿no? A mí me encanta, yo tengo un amigo que siempre me dice, John, dice, ¿se está acabando el petróleo? Pues esta pregunta que todos nos hemos hecho y que hemos pensado, ¿no? Y siempre yo le contesto, digo, ¿a qué precio? O sea, claro, porque a determinado precio el petróleo ya se ha acabado. Si tú quieres petróleo a $1 el barril, pues ese se acabó hace mucho tiempo. Ahora, si quieres petróleo, el barril a $700, pues chico, de ese queda mogollón todavía. O sea, se ha extraído una parte muy pequeña de los combustibles fósiles que quedan, ¿no? Y no te digo con el fracking y toda la tecnología. Entonces, claro, esto es un intento de dejar fuera del mercado. La teoría de la conspiración dice que es para derribar a Putin y a Maduro. Sí, la he leído. Pero yo no, a mí Dani me dijo desde el primer momento, dijo, esto es un ajuste con las nuevas tecnologías. Claro. Y tiene toda la pinta. Es que... y lo de Canarias, qué pena, porque no solo el coste o sea, vamos a ver, no solo se le está yendo el barco que le vale un congo, como bien has dicho tú, por culpa de la bajada del precio que han provocado los saudíes, sino porque le acaba de meter un impuesto Mariano Rajoy. Sí, hoy precisamente. Ahora mismo. Hace una hora, sí. Vamos, no sabemos si hay petrollo en Canarias o no, pero Mariano ya está cobrando impuestos. Sí. ¿Qué es el sheriff de Nottingham? Porque la ley de hidrocarburos... Un momento. John, tenemos aquí a veces se nos cuela en el programa Montoro,
una advocación radiofónica de Montoro que quiere hablar. No, es a ver, don Cristóbal, buenas tardes. exprésese. Ustedes saben que yo tengo el programa pinchado desde Una el gabinete. psicofonía. Efectivamente. Entonces, cuidadito con meterle mano a la cuestión fiscal. La cuestión fiscal, ustedes saben que este tema tenían que tener un impuesto, porque a este paso ya voy a ponerle impuestos hasta el aire. Bien, bueno, yo creo que la cosa está clara y el día menos pensado nos cascan un impuesto al aire. Un Y impuesto dirán- al color del dinero. Y dirán que es, bueno, si pudiesen, bueno, yo creo que nos lo cerrarían directamente. Se está estudiando. Bueno, la cosa es que normalmente cuando hacen análisis económicos no incorporan el tiempo. Si te fijas, piensan que el mundo es una especie de foto fija y no incorporan nunca el factor tiempo. Eso de la escuela austríaca se define como la escuela del tiempo y la ignorancia. Es decir, no disponemos de toda la información y además nuestra acción se describe en el tiempo. De ahí que muchos decían desde los años 70, se va a acabar el petróleo, sí, se va a acabar con los medios tecnológicos actuales y al precio actual, es evidente, ¿no? Claro. Y esto, a mí lo que me preocupa es lo de Canarias, que al final se quede todo... Esto se ha hablado allí en... Antonio, está con nosotros No. Antonio Salazar, que es un periodista canario, que tiene ahí un programa de radio y demás. No sé si le conocías, John. No le conozco a Pues Antonio. un tipo estupendo. Pero vamos, un placer. Igualmente. Esto se ha hablado ahí en Canarias, esto de que al final no sea rentable. No, es una cosa sorprendente porque está en el nivel de análisis aquí que prácticamente no ha habido comentarios sobre ese asunto y efectivamente era relevante y en realidad hay que decir que aquí hay pocos expertos, hay uno al que todos recurrimos y yo le llamé hace una semana precisamente para hablar de este asunto, hasta qué punto un descenso en los precios podría dejar siendo irrentable la extracción en el supuesto de que haya. Pero no es un tema que se hable, es lo que te decíamos, o lo que decía también Miquel hace un momento. Sí que es pedestre, ¿no? La cosa. Claro, del nivel de discursivo que existe aquí. Y esto no se está planteando, ¿no? Es cierto lo que comentabas, que en el caso de que exista petróleo no estará en funcionamiento las extracciones hasta dentro de... Dijiste 2018, sí, es lo que leí estamos por ahí. Valorando, sí. Se valoraba que era quizás un poquito más, estaríamos hablando casi del año 2020. Pero tú, Antonio, estás metiendo lo que se conoce como el efecto Aplatane, Claro, todo, que hace todo más lento. que hace que las cosas vayan un poco más que el tiempo transcurra un poco más lento ahí en Canarias, ¿no? Entonces lo que aquí se cerraría en el 2018, allí será en 2020. Pero bueno, aún así, solo Dios sabe literalmente cómo estará el precio del petróleo, bueno, y del hierro y del níquel y de todo en ese año. Y a todo esto hasta le podemos cambiar el nombre. Siempre estamos hablando de República Bananera, pero podemos estar ante la primera monarquía platanera. Bueno, en cierto modo, bueno, oye, a lo mejor si se quieren llevar a Felipe, bien, no hay ningún problema. El problema es que a Canarias no tiene ni siquiera arzobispado. Uy. Dependen del de Sevilla. Exactamente, sí. Anda, De eso todas sí que formas, no lo sabía yo. Claro, como para tener rey. No tiene ni arzobispo. Eso es una cosa que deberían pedir allí, ¿no? Mira, para pedirlo tendríamos que afrontar un grave problema, un conflicto enorme, que es ¿dónde estaría su sede? Bueno, claro. O en Tenerife o en Gran Canaria. Yo apuesto por Betancuria, que fue la primera capital de las Canarias, que está en Fuerteventura, es un pueblecito precioso. Está El más pequeño de Canarias por habitantes y el más endeudado per cápita. Da asco hablar con la gente del lugar, ¿eh? Le quita la gana de ir. Le quitan el romanticismo a todo, ¿no? Uno piensa en Oye, Betancuria. lo que ha dicho John con respecto al impuesto de hoy es que ese es la estratagema que ha seguido el Partido Popular para poder defender lo que ellos aquí han sabido defender muy mal. Claro, que claro. es que haya, porque es un impuesto teóricamente finalista, donde los sitios más concernidos, porque yo no quiero decir afectados, ¿no? Los más concernidos por el asunto del petróleo obtengan algún tipo de beneficio, pero es que esto tiene una mala venta en Canarias terrible, porque el PP perdió la batalla de la comunicación en el minuto 1. Porque, John, una cosa, esto de la ley de hidrocarburos, evidentemente no has tenido tiempo de leértela, pero algo habrás leído. Yo he leído esta mañana el previo que daban en Voz Populi, no muy bien enfocado, porque decían que había que meterle mano a las gasolineras. Desconocen, la mayor parte de periodistas en España, desconocen la razón por la cual la gasolina no va a la vez que el petróleo. Por los impuestos. Los impuestos, el hecho de que
el petróleo tiene que refinarse para convertirse en gasolina y entonces tienes en la cadena de valor tienes un eslabón más que tiene sus propios costes y el refino se ha encarecido en España, entre otras razones porque no han dejado construir refinerías en los últimos 30 años. Y el transporte, que obviamente viaja como viaja. Claro, entonces siguen pensando en que si el petróleo desciende un 40%, la gasolina tiene que descender un 40%. Y eso es lo que decían esta mañana en Voz Populi sin demasiado tino. Hay que, lo de empezar a enseñar economía a los redactores de economía, creo que es una urgencia. Lo decía hace 10 años, hoy urge muchísimo. Porque tú, John, te has tenido que aprender por ti mismo, supongo, ¿no? Bueno, hombre, lo que pasa es que ahí lo que falta es decirle a Montoro que también tiene que reducir en un 40% los impuestos. Y ahí ya estamos. Se cuadrarían las cifras perfectamente. Oye, yo pensé que estabais hablando de banana. Sí. Por esta mañana he visto una interesante presentación de Antonio Rubí sobre Podemos, que ha hecho en un congreso de ciencia política que hay, y entonces decía que banana significa build absolutely nothing anywhere near anything. O sea, no construyas absolutamente nada en ningún sitio ni cerca de nada. Y yo creo que le pega perfectamente a Canarias. Eso tiene un nombre, se llama principio de precaución y lo quiere aplicar la Unión Europea, ¿eh? Bueno, hombre, yo creo que si el barril de petróleo cae a $20, evidentemente el riesgo empieza ya a tener más valor que el barril de petróleo. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que perforarán ahí a 3.000 metros, no es fácil perforar, o sea, esto hoy nos parece chupado, porque la tecnología ha avanzado un mogollón, pero no es fácil y tecnológicamente es complejo y costoso. Ahora, lo que normalmente puede ocurrir es que encuentren petróleo, porque creo que los marroquíes ya han encontrado la parte de la bolsa que pega con el Sáhara, y con lo cual probablemente se encuentre petróleo. A mí me pasó, mira, yo te voy a contar una anécdota. En el sur de Chile, que es de donde yo vengo, hace 30 o 40 años hubo unas prospecciones petrolíferas y fueron al campo, a la finca de un tío mío, horadaron y descubrieron petróleo. Y pusieron un monolito donde pone explotar a partir del 2260. ¿Y eso? ¿Y por qué en concreto ese año? Esto es como el vino, ¿entiendes? O sea, hemos hecho una cata y hemos descubierto que este petróleo estará en condiciones óptimas en tal año. Yo creo que eso puede ocurrir en Canarias. Me da la impresión de que en Canarias... Oye, por cierto, qué buena voz tiene Antonio. Tiene una voz magnífica y radiofónica. Lleva la radio más tiempo que yo en el mundo. Claro, pero tío, es que tiene una voz como corresponde a este medio, porque lo demás, lo mío es una falta de respeto para los oyentes. Pero lo que te iba a decir era, lo que puede ocurrir en Canarias es que se queden con los crespos hechos pensando que hemos hecho todas estas manifestaciones, como hicieron en Río de Janeiro, al final las plataformas petroleras en Río se ven desde la playa, pero como las petroleras le pagan una ingente cantidad de dinero a los ayuntamientos costeros, pues estos están muy felices, ¿no? Y dicen que no se ven, todos han perdido la vista de pronto. Pero en Canarias puede ocurrir que se queden con los crespos hechos y después de tanta manifestación y tanta calistenia protestativa, no se cobre un duro. Claro. Hombre, yo entiendo que Repsol estará haciendo un trabajo, espero que esté haciendo un trabajo al menos de convencer a la gente allí en el lugar. ¿Están haciendo eso, Antonio? ¿O ni siquiera? No. Empezaron tarde y ya cuando la opinión pública estaba muy definida. Empezaron con unas campañas publicitarias pues bien intensas, pero por aquí no han venido tampoco demasiado a dar explicaciones. Yo creo que se saben con la fuerza de la razón y en ese sentido han aportado poquito. Repsol, no hay una serie de técnicos a los que recurrir para que te den explicaciones y demás, ¿no? Lo que decía John, además, que pudiera pasar, lo que sí reto es que encuentren a un solo dirigente del mundo que haya expresado públicamente su convicción en que él reza para que no exista petróleo. Pero eso lo han dicho yo creo que no tiene precedente. A ver, es que nos estás descubriendo un mundo nuevo. A ver, sí, no, me estás diciendo que allí hay uno, no has dado el debate nombre. ya sube a terrenos místicos, sí, cuidado. Sí. Me estás diciendo que hay uno allí que tiene responsabilidades políticas sin nombre. El presidente del gobierno, sí. Es decir, Paulino Rivero, que ha dicho
que él reza para que no haya petróleo. Efectivamente, sí. Es como si el alcalde de Benidorm se pone a rezar para que no salga el sol y entre la gota fría en pleno mes de agosto. John, vuélvete para Chile. Esto es un país poco serio, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que te diga? En Chile tampoco es que le estén atando los perros con longaniza. Y además les están subiendo los impuestos ahí en Colombia. Les suben los impuestos y quieren hacer una reforma constitucional, quieren hacer una reforma educativa. Bueno, no es tan fácil las cosas. El mundo es un sitio complejo porque las fuerzas de izquierda han descubierto que Marx proponía apropiarse de los medios de producción y que la clase trabajadora se apropiara de los medios de producción con el fin de poner en valor, digamos, lo que eran las plusvalías del trabajo que el capitalista malvado se robaba, ¿no? Pero claro, los medios de producción, si tú te los apropias, tienes que ponerlos a andar, tienes que hacerlos trabajar. Entonces, ahora han descubierto que es mucho mejor apropiarse de la renta que producen los medios de producción y entonces directamente crean impuestos. Claro. Y que las gestione otro, el medio de producción, y que se las vea y que se lo trabaje las desee, otro y yo solo cobro la renta, efectivamente. Sí, porque hay en los países que yo creo que son un poco el camino a seguir en Sudamérica, que son básicamente Colombia o Chile, o lo que es la Alianza del Pacífico esta de ahora. Colombia, México... Sí, México están poniéndose Uruguay muy serios. Les han pegado un impuestazo a los colombianos que, vamos, de aquí te espero, con una nueva ley tributaria, con impuesto a la riqueza y todo. Un paquetazo de estos, con impuesto a la riqueza. Claro, lo pueden hacer porque como tienen al lado a los venezolanos haciendo auténticas salvajadas, pues dicen, hagamos lo que hagamos, vamos a quedar a los bien. Que les va mejor es a los panameños, que mientras más suban los impuestos los colombianos, más bajos van a parecer los impuestos de los panameños y más prósperos van a ser. Nos habla uno de los oyentes, que son bastantes porque es que me han entrado un montón de WhatsApp, no los puedo leer todos, nos cuentan que quizá la solución de Canarias sea él lo llama la bahamización o caimanización. Yo no sé ¿qué te parece, Antonio? Y a ti, Miquel, que se bahamice Canarias. De clima está un poco bahamizada, todo hay que decirlo. Ahora, en el resto, quizás sería la solución definitiva. Me quedaré permanentemente aquí yo, ¿eh? Ya te quedas, ¿no? Y a lo mejor nos plantearíamos todos en irnos. Pero sí gusta mucho. Siempre que hay tertulias sobre modelos de desarrollo para Canarias, siempre surge la idea de convertirlo en una especie de paraíso fiscal. Yo, evidentemente... un refugio fiscal, como lo quieras llamar. Sí es parte de un típico cenáculo, típica conversación un poco pasado de gin tonics, como decía John, pero sí que se habla de eso, ¿no? Y al fin y al cabo, pues si la alternativa que plantease Canarias, por lo menos, que ya digo que no hay que plantearlas, que no es excluyente, pero si hubiese algo encima de la mesa, pero aquí lo que hay es lo que decía Antonio, es emigración. Salir por tierra o salir por tierra no, pues salir por mar o salir por aire, ¿no hay más? Sí, claro. ¿No hay más? Además, si me permitís comentar, hay un instrumento para su posible que es el régimen especial fiscal que hay. Y además, justamente Antonio Salazar presentó un libro que ha escrito junto a José Ramón Barrera, Cómo hacer de Canarias un caso de éxito. Que no sé, le tiendo el capote para que comente un poquito qué es esto del régimen especial fiscal. Sí, ahora que nos quedan, venga, Antonio, lánzate a la plaza. Ahora que nos quedan pocos minutos. No, hombre, efectivamente, nosotros tenemos un fuero desde la época de los Reyes Católicos que durante un tiempo fue útil. En el año 72 teníamos una herramienta fiscal ya con ese nombre del régimen económico y fiscal, con los puertos francos que todo el mundo recuerda. En Canarias todo el mundo sabía que era un puerto franco, lo sentía como algo propio, un diferencial en precios y también fiscal. Y luego en el año 94 se creó una nueva herramienta. Y entre media lo que hicimos fue colocar un gigantesco aparato administrativo a modo de gobierno autonómico, que es el que consume todos los recursos. Y a día de hoy te pones a discutir sobre el futuro, que lo tenemos que renovar ahora, de esta herramienta que pudiera ser sensacional, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, y todo pasa por la financiación, porque claro... Ya hablaremos de eso, de financiación. Sí. Que me tenéis contentos. Claro, y este es el problema, ¿no? Que, bueno, tenemos 4 niveles de administración distintos, con los cabildos que no se parecen demasiado a las diputaciones, porque aquí el cabildo manda y mucho, es un ayuntamiento gigantesco, ¿no? En algunos casos más, muy endeudados, y con unos trinques, millones y unos trinques espectaculares, además, claro, según tengo leído, ¿no? Sí, claro, es que ese es el tema, ¿no? Y luego, si te fijas, pues son niveles administrativos distintos, y luego tienes un gobierno de Canarias que
que maneja otros 6.000 millones de euros al año, ¿no? Entonces, claro, con ese nivel de administración aquí no hay paraíso fiscal o refugio fiscal que quiera, y lo que en ese libro más o menos exponíamos es qué creemos que se debe hacer para que las cosas cambien un poco en Canarias. Pero Antonio, yo pensaba que el debate económico en las islas había repuntado mucho, porque como también recordará John, este verano hubo ahí un foro económico global de pensamiento sí. con grandes pensadores, ¿no? Como José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero. Sí. Eso fue el año pasado, ¿no? Este año. No, John, se ha este repetido año. el engendro. Sí. Ah, volvieron este año. Hombre. No, Sí. esta vez no me invitaron. Oye, pero yo quería recordar una cosa que me contó José Manuel Soria, el ministro que precisamente hoy ha anunciado la tasa contra las prospecciones y el fracking, el impuesto. Sí. Él me contó que él fue vicepresidente de Canarias, del gobierno canario, y además consejero de Economía o de Hacienda, no lo sé, pero que tenía despacho en Las Palmas y despacho en Santa Cruz de Tenerife. El mismo despacho, o sea, Claro. una réplica del despacho de gobierno de vicepresidente en Gran Canaria y otro en Tenerife. Pero no solo eso, tenía un coche oficial en Gran Canaria y otro en Tenerife, y un equipo de escoltas en Gran Canaria y otro equipo en Tenerife, un bedel en Gran Canaria y otro en Tenerife. Y entonces, claro, a mí no me extraña que así no hay forma de crear un paraíso fiscal o un refugio fiscal en las Islas Canarias, porque solo los tipos de impositivos que hay que tener para sostener la duplicidad, en este caso, de despachos y de escoltas y de secretarias es enorme, ¿no? Pero fíjate, es tan ridículo que por tener tenemos hasta una ley de sedes. Y esa ley dice que la presidencia del gobierno y vicepresidencia... No, sí, claro, es que estas son las cosas de Canarias. La presidencia y la vicepresidencia tienen que alternar y no pueden coincidir en la misma legislatura en el mismo sitio. Si la presidencia está en Tenerife, la vicepresidencia tiene que estar en Gran Canaria y viceversa. Qué Pero bonito, luego, qué bonito. cada consejería tiene una sede oficial, pero luego se replica en la otra isla. Es que estas son las cosas de Canarias. Sí, me dejas... Claro, nos reímos por no llorar. Lo que tenemos que hacer es coger a todos estos trincones, mandarlos a todos a alguna de las más pequeñitas y que se entiendan ahí. Yo lo que cuenta John, me hago una pregunta. Vamos a ver, si el presidente se deja un papel en el despacho de Tenerife, hay un tipo encargado de fotocopiarlo Por supuesto. y enviarlo con un mensajero a las Irá Palmas. él en barco, ¿no? Y que se En lo el ferry. y que se lo encuentre en el mismo sitio al día siguiente, ¿no? El mismo papel que se dejó la noche anterior. Pero ¿cómo puede haber? Estas cosas no se saben por ahí. Bueno, No. esto es que no se sabe en España, es que si se sabe, mañana nos queman directamente. Es que me parece increíble. Y deberían estar deseando sacar el petróleo con los gastos que tienen. Hombre, imagínate con más cintura, ¿no? Para... Ese es un monumento a la estupidez lo de esta gente. Vamos a ver, encontráis una gallina que os va a poner huevos de oro durante, pues, ¿qué te digo yo? 20 o 25 años, porque esa producción que van a sacar de las Canarias es el 10% del consumo nacional, pero el 100% del consumo canario. Claro. Canarias Sí, podría sí. autoabastecerse, pasaría a ser un país autosuficiente, ¿no? Pero no te pierdas, Fernando, perdona, porque ahora se abre otro debate. Es que desde el primer momento casi Repsol siempre ha tenido más confianza en que lo que existe ahí en realidad sea una gran bolsa de gas más que petróleo, que Sí. también. Pero es que aquí hay otro debate abierto sobre si debemos o no utilizar el gas. Porque ¿Cómo? también se considera que que retrasaría la implantación de las renovables. Es que están planteando hacer un referéndum Bueno, esto sobre me- el tema del gas. Me recuerda la charlotada aquella de Greenpeace de hace pues unas semanas, ¿no? Que fueron a Sí. saltar uno de los barcos de Repsol en una lancha a motor. Claro. Sí, claro, que no era pedales. No iban en el No era- Contiki ese, ¿no? A vela. Iban en una lancha a motor Efectivamente, quemando con plástico, hecha con buena plástico, gasolina eso. súper, ¿vale? Refinada, probablemente la refinería... Con gasofa, de iban con Tenerife. gasofa. Sí. Bueno, en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, que están todos los días hostigando para que se marche de Canarias. Es que quieren expulsar la refinería también. Esto en la tuerca hace unos meses a una canaria que vino y discutimos sobre este tema, le dije que si había venido desde las Canarias hasta Madrid a nado y luego a pie desde la costa de Cádiz, y se agarró un cabreo de narices porque me miró como diciendo, pero ¿cómo tienes la desfachatez Pero- de decirme esto, ¿no? ¿Les parece? En Yo no sé, avión y con el parece- billete subvencionado 50%. Eso es.
Bueno, oye, caballeros, me queda un minuto. Tengo que despediros a todos vosotros y además dejar que suene un poco Beethoven, porque hoy tocaba poner los abandeños, pero no me da la gana ponerlos. Entonces voy a poner el septeto para viento de Beethoven, que es una preciosidad y que todos los de mi generación, los que nacimos en los 70, le traerá muy buenos recuerdos. John, muchísimas gracias. Antonio, gracias a ti, Idem, Fernando, gracias, y a ti, Antonio. Miquel. Gracias. Nos Un vemos, abrazo fuerte. nos vemos la próxima semana aquí, en El Color del Dinero. Hasta el viernes.